vieron algo que está allá al lado, ¿cierto? Entonces, necesito que me sigan. Síganme los buenos. Bien. ¿Me oyen? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Quién dice qué parece que es? ¿Cómo? Córranse. Que no la abran, por favor. A ver, ¿qué será eso? ¿Parece qué? Un Transmilenio. ¿Por qué? De lo grandote. Estamos acogiendo venezolanos con casitas para que duerman allí. Ahorita están dormidos los venezolanos y más tarde van a salir. No es un Transmilenio, ni es una casita. A ver quién, otra persona que no sea... que no sea... Sofía, que no sea Sofía. ¿Qué será eso? No es una tumba. Otra persona que... Pero digan cosas, es el frío, los tiene congelados. ¿Qué será? Una cueva. No es una cueva. ¿Qué es? ¿Quién dijo laberinto? Vengan, síganme. ¿Quiénes se atreven? ¿Quiénes se atreven a cruzar el laberinto? ¿Quiénes se atreven a cruzar el laberinto? Venga, Jonathan, vengan. Pues todo laberinto tiene dos cosas, ¿cierto? ¿Qué tiene Jonathan? Obstáculos y dificultades. No, pero tiene una ¿qué? Tiene una entrada. Tiene una entrada y tiene una salida. Este laberinto tiene una entrada y una salida. La idea es que ustedes descubran cuál es la salida. No se preocupen, cuando ustedes vean la salida, cuando ustedes la vean van a saber, esa es la salida. O sea, no va a ser complicado entender que esa es la salida. Tiene una sola entrada y tiene una sola salida. Para poder atravesarlo hay unas reglas muy sencillas. Obviamente es papel, así que no lo rompan, no lo atraviesen, porque si así cualquiera, ¿no? La idea es que el papel les sirva de límites para atravesarlo. Usen el papel como si fuera una pared. No se vayan a levantar, no vayan a tratar de ser más inteligentes. No, es que es saltando por encima de las sillas. No, es un laberinto normal, simplemente hay que tratar de llegar al final. Entonces, bueno, vamos a darle comienzo. ¿Cómo? No, claro que no. Obviamente no pueden usar sus celulares. La idea es que usen sus instintos. En el camino van a conseguir unos frutos y tomen los que puedan y lleguen con ellos al final, con los que puedan. ¿Listo, Jonathan? No, cualquiera, todos si quieren, pero vamos a darle con Jonathan que empezó de primero. No, uno por uno. Sonido. Buenas noches. Vamos a abrir las Biblias en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Y yo quiero que se sienten, por favor. Y listo. Quiero un aplauso para ustedes, por favor. No, pero con ganas. Quiéranse. Y quiero un aplauso especial para Ricardo y para Sebastián por haberlo hecho. Bien. Vamos a abrir la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo de 5 al 10. Y son 5 versículos solamente, vamos a leerlos juntos. ¿Les parece? Capítulo 1, versículo del 5 al 10. Leamos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre eterno, te pedimos que sea el Espíritu Santo enseñándonos y guiándonos toda la verdad y que la palabra limpie nuestro ser, limpie todo nuestro espíritu, toda nuestra alma para que nosotros podamos ser verdaderamente tus hijos y tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué les pareció la actividad? Divertida, ¿cierto? Pues, ¿qué podrían decir acerca de ella? ¿Cómo? Que solo es para los bajitos. ¿Qué tal? ¿Cuáles fueron las dificultades que consiguieron? Era como en la oscuridad. Era como en la oscuridad. A ver, ¿qué otra? Que es más fácil recorrer el camino si sabes dónde está la luz, si sabes que vas hacia la luz. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Quién más? Dificultades que Que era estrecho. era estrecho. Bien, era estrecho. ¿Qué más? No, sí, que era estrecho. A mí fue el que se demoró más. A ver, Nicole, ¿qué dificultades consiguieron? Que se caían los frutos. Que se caían los frutos, que era difícil sostenerlos. ¿Qué más? ¿Cómo? Que que tocaba a agacharse y que era estrecho, ¿no? Lo que decía, y que costaba meterse por lo estrecho. ¿Qué más? ¿Algunas otras dificultades? Muy bien, que había caminos erróneos, que llegaban a un lado y no había salida, ¿no? Pues era un laberinto. El propósito, ¿cuál era el final del laberinto? ¿Qué se veía al final? Se veía Jesús al final. ¡Ah, qué lindo!, ¿no? Pero entendamos que ese es el sentido de la vida de los creyentes. Nosotros tenemos un comienzo en nuestra vida de fe, que es cuando creemos en Jesús. Y tenemos un final en nuestra vida humana, que es cuando llegamos, cuando morimos y llegamos al final de esa vida humana. Pero ¿quién nos está esperando? ¿Quién nos va a recibir? Jesús nos va a recibir. Esto no es broma, esto no es juego, esto no es ser cristiano no es algo a lo que nosotros jugamos porque nos parece divertido. Ser cristiano es que la vida misma tiene un sentido. Antes tenía muchísimo sentido. Antes de uno creer en Jesús, uno piensa en qué va a hacer, qué va a estudiar, qué quiere hacer, en qué quiere trabajar, qué profesión, en qué país quiere vivir, con quién se quiere casar. Pero cuando uno conoce de Jesús, uno inmediatamente entiende que toda la vida gira en torno a Él. Toda la vida gira en torno a un solo camino. ¿Y será que en nuestra vida nosotros nos equivocamos? ¿Será que nosotros aún como creyentes nos equivocamos, Jonathan? También nos equivocamos. Y terminamos por caminos donde decimos, ¿por qué nos metimos por este camino? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Qué hago yo en este camino? No, yo voy a dar la vuelta, porque mi camino ahora tiene un destino, tiene un final. Eso es lo que no tiene la gente que no conoce a Jesús. No, créanlo, sus amigos que no conocen a Jesús, ellos no tienen un propósito, ellos no tienen un lugar a donde ir, ellos no están buscando una salida a dónde llegar. Nosotros ya la conseguimos para los que hemos creído en Jesús y esa salida se llama la vida eterna que Él nos ofrece. Fíjense lo que acabamos de leer. ¿Por qué yo hice toda esta actividad? Pero dirás, ¿pero qué tiene que ver eso con el pasaje que leímos? Pues tiene muchísimo que ver. Miren cómo dice el primer versículo, ¿no? ¿Quién quiere leerlo? Tenemos que hacerlo porque tomamos mucho tiempo en la actividad, entonces tenemos que mantenernos activos para poder terminar todo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído, según el versículo 5? El otro micrófono, por favor, a Jonathan. ¿Quién? ¿Cuál es el mensaje que hemos oído? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué era lo que hacía más difícil ese paseo, en ese laberinto? Que era oscuro, era un paseo en tinieblas. Pero cuando nosotros tenemos la luz de Cristo, podemos atravesar esas tinieblas. El mundo donde nosotros estamos es tiniebla, lo dice la Escritura. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros podemos atravesar este mundo y podemos vivir en este mundo y podemos dar fruto en este mundo lleno de maldad, lleno de miseria, lleno de tristeza. Es el único lugar donde nosotros podemos llevar frutos a
a la vida eterna. No hay otro lugar, no hay un mejor lugar donde hacer los frutos. Me llamó la atención que una chica llevó 14. ¿Quién fue la que llevó 14? Muy bien, ¿no? Pero hubo alguien que no tomó ni uno. ¿Quién fue? Pero puede pasar en la vida de fe. Puede pasar en la vida de fe. En la vida de fe va a haber gente que va a llevar muchos frutos y va a haber gente que no va a llevar frutos. Así es, así es. ¿Se van a salvar? Sí, se van a salvar ambos. Pero ¿sabe lo que es llegar delante de la presencia del Señor sin frutos? Sin gente a la que yo le prediqué, sin gente a la que yo bauticé, sin gente a la que yo le di a conocer a Jesús. El Señor Jesús dijo algo referente a la luz, porque dice allí, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y está hablando de Él, refiriéndose ¿a quién? A Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús referente a la luz? Que Él era la luz del mundo. Y que el que lo siguiera, No andaba en tinieblas. que el que lo siga a Él, que el que tenga un propósito, que el que tenga sentido en su vida, a pesar de las tinieblas del mundo, no andará en tinieblas. A mí me encantó que todos salieron, a pesar de la oscuridad, a pesar de la dificultad. Así es en Cristo Jesús. Juan está escribiendo una carta porque al parecer la gente está dudando del poder de Jesús. La gente está dudando de que Él le perdonó sus pecados, porque Él comienza a explicar qué significa ser cristiano. Miremos en el versículo 6. ¿Cuál es el problema para un cristiano que anda en tinieblas? En el versículo 6, ¿cuál sería el problema para un cristiano que anda en tinieblas? ¿Cómo? Pero según el versículo 6, ahí lo tienen, no me miren a mí, miren, lean el versículo 6. ¿Cuál es el problema para un creyente que anda? ¿Quién dice? Levante la mano a alguien. ¿Quién? Diga. Que no Tan tímidos. puede tener comunión. ¿Dice allí qué? Lo leo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es el problema? Mentimos y no practicamos la verdad. O sea que la verdad es algo que se practica. Sí, la verdad es algo que se practica. ¿Qué será lo que se practica de la verdad? ¿Qué serán las tinieblas? ¿Qué es la luz de Cristo? Hay un versículo que nos lo deja muy claro. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En el mismo versículo nos explica qué son las tinieblas y nos explica qué es esa luz. Capítulo 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Lo leo? Sí, léalo por favor. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, fíjense que habla de dos casos particulares, los incrédulos y los que reciben a Cristo. Los que reciben a Cristo, ¿qué es lo que están recibiendo? ¿Pero cuál luz? Queremos saber qué es la luz, porque es un poco abstracto eso de la luz. Pero ¿qué es la luz? La luz del evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué sería practicar la verdad? Si la luz de la que está hablando Jesús, es la luz de su evangelio, de la gloria de Él, ¿qué sería andar en la verdad? ¿Sí me siguen o estoy solo? ¿Qué sería practicar la verdad? Pero levanten la mano, a ver, díganlo. Sería pasar esa luz a los que no conocen de Dios. Pues sí, pero ¿qué más podría ser? Más general, más... Pues no sé, yo digamos analizando el versículo, o sea, dice como, bueno, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, si andamos en la luz sería como estar creyendo que Él es el que viene de parte de Dios, ¿no? O sea, las buenas nuevas son esas que Cristo se manifestó, ¿verdad? Según lo que tengo en mi mente, pero entonces decimos, si andamos en tinieblas, o sea, si no estamos creyendo verdad eso, entonces estamos mintiendo y no estamos practicando eso. O sea, no estamos practicando. Bien, vamos a ayudarnos un poquito. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué serían las tinieblas según en ese mismo versículo?
Estar sin Él. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Procurar que los incrédulos no abran sus ojos a la luz de Jesucristo. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Entonces, ¿qué es la luz de Cristo? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? ¿Qué sería practicar el Evangelio de Cristo? ¿Qué sería? ¿Cómo? Pues ¿vivir qué? Vivir el Evangelio de Cristo, creer que Jesús es ¿qué? Bien, sigamos leyendo el versículo siguiente, se me fue. Yo quiero que ustedes lo digan, pero es el Evangelio de Jesucristo es, ahí está en Primera de Juan, se me perdió. Leamos el versículo 7. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lee el versículo 7? A ver. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense qué curioso. Pero si andamos en luz, o sea, si hemos recibido el Evangelio de la luz de Cristo, como Él está en luz, tenemos comunión con Cristo, ¿cierto? ¿Dice allí? No dice eso, ¿no? Qué raro que no diga eso. Debería decir eso, se equivocó Juan cuando escribió la carta, ¿no? Porque dice, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué no menciona a Jesús? Porque la comunión no es con Él, sino con unos con otros, entre nosotros. ¿Por qué? Pásale el micrófono a Tatiana, por favor. Porque nosotros somos su cuerpo. Porque nosotros somos su cuerpo. Si nosotros tenemos comunión entre nosotros, si nosotros decimos que hemos recibido el Evangelio de Cristo, ¿con quién voy a tener comunión? Los unos con los otros. Pero como estos unos con los otros son el cuerpo de Cristo, ¿con quién estoy teniendo comunión? Con Cristo. Pero ¿puedo pretender tener comunión con Cristo sin su cuerpo? ¿Saben qué? Dibujen una gran X. Eso no aparece en la Biblia. La Biblia es perfecta. Y Juan sabía lo que estaba escribiendo por revelación del Espíritu Santo. Nosotros, los que andamos en luz, ahora tenemos comunión los unos con los otros, con el cuerpo de Cristo, con los que vemos. Y todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Y dice algo más allí en la segunda parte. ¿Y la sangre de qué? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense el orden. Vamos a ponerle orden a lo que está diciendo el pasaje. ¿Qué sería lo primero? Lo primero, empecemos con lo primero. Una persona que no ha conocido a Jesús, ¿en qué anda? En tinieblas. Muy inteligentes todos. Pero un día, alguien le habla de Jesús y ¿qué recibe? La luz del Evangelio de Jesucristo. Y una vez que recibe la luz del Evangelio de Jesucristo, ¿qué viene después? Comienza a tener comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Y qué viene después? Ahí mismo, ahí está en el versículo. ¿Cómo así? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Eso no era al principio? ¿No es raro? ¿Cuál fue la idea de este ejercicio que nosotros hicimos ahorita acá? El pueblo de Dios sigue confundido con lo que significa el pecado y lo que significa haber recibido la gracia de Jesús. Miren lo que está diciendo allí, ustedes lo dijeron en orden. Primero estaba en tinieblas, luego recibió la luz del Evangelio de Cristo, luego tuvo comunión con el cuerpo de Cristo y luego comienza todo ese proceso de limpieza ¿de qué? De limpieza de pecado. Pero ya creyó, entiendan que ya creyó, ya es salvo, ya tiene la vida eterna, ya tiene la vida espiritual. Ahora comienza ese proceso de ¿qué? De limpieza del ser, como ser humano. Claro, yo tengo que querer que Él me limpie. Yo no puedo pretender que si a mí
Dios me sacó, digamos, del alcoholismo. Voy a usar lo primero que se me ocurrió. Él me libró del alcoholismo y ahora yo soy libre de eso. Ahora inmediatamente, ¿será que yo quiero volver a eso? ¿Será que yo lo que quiero es regresar al alcoholismo? ¿O yo quiero es que me limpie totalmente de eso y me siga limpiando de todas las cosas? Pues cuando yo tengo el anhelo, mientras yo crea, yo permanezca creyendo que Él es quien perdona mis pecados, Él va a limpiarme todo el tiempo. Pero yo tengo que querer que Él me limpie. Lo bueno es que como Él es tan bueno, cuando yo soy hijo de Él, yo le pido perdón y ¿sabe lo que Él hace? Nos perdona. Uno de mis versículos preferidos está en Romanos capítulo 5. Hay gente que dice que, pero ¿por qué ese versículo? Pues está en la Biblia. Sí, claro, si está en la Biblia, usa el versículo. O sea, si es la palabra de Dios, ¿cómo vamos a dejarlo a un lado porque parece muy cómodo? No, así es el Evangelio. El Evangelio es la misericordia de Dios derramada para los miserables que andaban en tiniebla, pero ahora que tienen la luz, ya no los ama más, ya no los perdona más, ya no los cuida más, ¿o será que es todo lo contrario? ¿Sí? Vamos a leerlo y me haces la pregunta para no perder el tema. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Juliana. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la misericordia, Juliana, de Dios para con nosotros? Cuando éramos pecadores, murió. Cuando éramos pecadores, cuando andábamos en tiniebla, mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. El siguiente versículo, Juli. Se pone mejor para los que hemos creído en Jesús. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Mucho más o mucho menos? ¿Entienden que el Evangelio es como un embudo? O sea, nosotros entramos ¿por qué? Por la puertica ahí, angosta, estrechita, pero la gracia no es que la llave después se cierra, no es que después se acaba la bendición, no es que después se acaba el chorro de agua, es todo lo contrario. Si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora siendo hijos? ¿Cuánto más ahora siendo hijos? No podemos nosotros tener la bendición de Dios. ¿Entienden el engaño del enemigo a la iglesia que le hace creer que a causa de nuestras luchas nosotros y la gente termina apartándose del Señor? Cuando realmente nosotros, entendiendo que ahora somos hijos, tenemos la oportunidad de recibir más gracia aún. A quien no le guste que hablemos de la gracia, tiene gravísimos problemas, porque el sentido mismo de Jesús morir en la cruz fue para derramar gracia. Si yo creo que yo todavía necesito ese perdón inicial, tengo que revisarme. Ya yo recibí la gracia. Ahora yo puedo pedirle perdón por mis luchas, por mis complicaciones, para poder tener una vida más agradable delante de sus ojos. Pero me toca esa parte a mí. Miremos en primera de Juan, el versículo 9. ¿Qué nos toca hacer nosotros para que Él nos limpie de pecado? ¿Qué dice en el versículo 9? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero esta persona ya creyó? Claro, ya tiene rato hablando. ¿Entienden? ¿Entienden cómo es este asunto? Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. Que sea fiel significa que Él cumple lo que prometió. Que sea justo significa que por medio de su justicia nosotros podemos ser justificados. La última canción que cantamos hoy es un resumen de todo esto que estamos hablando hoy. Es un resumen de esto. Yo soy justificado por medio de Él, porque Él es la justicia de Dios. La justicia de Dios que ya no es por medio de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, cuando yo entiendo que Él perdona mis pecados. O sea, no podemos seguir viviendo la vida dudando de que Él perdonó nuestros pecados, porque nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Si nosotros estamos dudando que hemos sido perdonados, nos vamos a perder. Entiendan, la obra de Jesús ya se cumplió.
la película ya terminó. Nosotros estamos en las letricas de la película. Y ahora está de modo que al final de las películas sale un pedacito. Pues cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. Pero esta historia se terminó. Por eso se llama, estamos en el tiempo de la ¿qué? De la gracia. Yo veo que la iglesia duda de que ha recibido el perdón de los pecados. Y hablo en general del pueblo de Dios. Yo tengo que aprender a diferenciar. Yo tengo luchas con esto. Me arrodillo, oro, pido perdón y sigo adelante. Confieso, como dice Aleja, y sigo adelante. Pero yo no puedo dudar del perdón. Hay un personaje que a mí me gusta de los Avengers. Vamos a hablar de Avengers. ¿Cuál es su personaje? ¿Cuál es su personaje favorito de Avengers? Ahora sí todos van a levantar la mano. Pero díganlo duro. Iron Man. ¿Quién más? ¿A quién le gusta Iron Man? Levante la mano. Como 1, 2, 3, 4, 5. A mí también. ¿A quién más le gusta otro? Thanos. ¿A quién le gusta Thanos? ¿Quién dijo Thanos? Métalo en el laberinto y sellen en el laberinto. ¿Cuál es otro personaje favorito de Romanov? Bien. ¿Quién más? ¿A quién te gusta? Claro. ¿Quién más? James. ¿Cuál es tu personaje favorito de los Avengers? ¿Cuál? Spider-Man. ¿Cuál? Thor. ¿Y el tuyo? Spider-Man. ¿El tuyo, Katy? ¿Cómo? No oigo. Romanov. Bien. ¿Y el tuyo, Caro? Iron Man. ¿Y el de ustedes? Hulk. ¿El tuyo? Romanov. ¿El tuyo, Sebas? Star-Lord. Bien. ¿Alguien más tiene uno diferente? ¿Quién? No entiendo lo que... Ojo de halcón. Bien. Juanes, ¿quién? Sofía, ¿quién? ¿Cómo? Doctor Strange. ¿El de ustedes? Capitán América. Puro corazón. ¿Y el tuyo? También Capitán América. ¿El tuyo? Capitán América. ¿Tatiana, el tuyo? Tatiana es rusa, Romanov. ¿Qué hacemos? ¿Alguien falta? ¿El tuyo cuál es? Visión. ¿El tuyo? Iron Man. ¿Y el tuyo? ¿Cómo? ¿Y el tuyo? Doctor Strange. Todos dijeron, ¿cierto? ¿Y el tuyo es? Capitán América. Di cualquiera. Capitán América, que es lindo y rubio. Bien. Vamos a hablar solamente de uno que se acerca a lo que estamos hablando hoy. Yo quiero que ustedes se vayan hoy de aquí seguros de que ustedes tienen la luz de Cristo dentro de ustedes. A pesar de cual sea la circunstancia que ustedes estén viviendo y sea cual sea la lucha que ustedes estén teniendo con ustedes mismos, aquí ni siquiera vamos a hablar del diablo, las luchas que nosotros tenemos, que a pesar de esas luchas y a pesar de la dificultad del mundo y a pesar de las tentaciones, Cristo murió por mis pecados. Y si yo muero hoy, yo tengo que saber a dónde voy. Y que Él es fiel y Él es justo. Y por medio de Él yo puedo ser justificado. Y que si yo la embarro, yo tengo la oportunidad de ir y arrodillarme y confesar mi pecado. Y Él me va a perdonar. Porque una vez que ya yo entro en la gracia, ahora se derrama más gracia sobre mi vida. Pero yo entiendo, yo tengo que reconocer cuáles son mis errores. Lo que no debo es dudar de la obra que hizo Jesús en la cruz. Hay un personaje que es Iron Man, que él tiene una particularidad. Iron Man está vivo, ¿cierto? Pero Iron Man, ¿se acuerdan qué fue lo que le pasó? ¿Alguien sabe la historia de él? Dígalo acá para que quede grabadito. Bueno, él estuvo en una guerra y unos narcotraficantes le dieron con extractos de metralletas, le impactaron en el pecho y pues obviamente no lo pueden salvar.
y tienen un radiador que repele los extractos de la metralleta. ¿El radiador es tiniebla o es luz? Es luz. Es luz, ¿cierto? ¿Qué mantiene vivo a Iron Man? La luz del radiador, que evita que los fragmentos lleguen y lo atraviesen y mueran, ¿no? Pero si la luz de Iron Man se apaga, ¿qué pasa con él? Se muere, ¿no? Spoiler, pues ya murió en la película. Cuando la luz que está en su pecho, se apaga, en ese momento Iron Man, ¿qué pasó con él? Murió. Pero ¿qué lo mantenía vivo a él? Esa luz. Piensen, ustedes nunca más van a volver a ver a Iron Man a partir de hoy como lo veían antes. Ahora lo van a ver entendiendo que a él lo mantiene vivo esa luz. Y que cada uno de nosotros que ha creído en Jesús tiene esa luz. Tiene esa luz adentro, la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Alguien que me diga en 3 palabras qué es el Evangelio. Perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Eso es lo que está diciéndole Juan acá. Oigan, entiendan, ¿ustedes están dudando de la fe? ¿Ustedes están diciendo a algunos que no tienen pecado, o sea, pecado de la conducta? ¿Ustedes creen que lo que los hace a ustedes salvo es no pecar o es la fe en Jesucristo? Y por eso da toda esa descripción y por eso dice, si decimos que no hemos pecado, ¿hacemos qué? Fíjense las 2 aclaratorias que él hace. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Miren las 2, ¿no? Si nosotros decimos, no, yo no tengo pecado, ¿a quién estoy engañando? ¿A Dios? A nosotros mismos. Y si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Usted quiere hacer a Dios mentiroso? Levante la mano quien quiera hacer. No, yo tengo que hacer la diferencia, yo tengo que entender que estoy en un mundo de tinieblas, que estoy en un mundo de oscuridad, que estoy en un mundo difícil, estrecho, donde tengo que torcerme, donde tengo que agacharme, donde tengo que ensuciarme. Todos salieron sucios. Yo sé que salieron sucios, pero valía la pena, créalo, vale la pena. Pero a pesar de eso, casi todos salieron con frutos. Casi todos salieron con frutos. ¿Entienden? ¿Ah? El que no sacó igual salió, pero la idea es poder llegar con frutos al reino de los cielos. Entonces, ¿sí entendemos la diferencia? Cuando vea a Iron Man, ¿qué va a pensar? En la luz del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es esa luz? Permiso, voy a tomar agua. ¿Pueden apagar la luz, por favor? ¿Qué nos mantiene vivo a nosotros? Entienda que si usted permitió que el Evangelio, si usted permitió, si usted creyó, si usted se arrodilló, si usted creyó que Jesús perdonó sus pecados, entienda que lo que lo mantiene vivo a usted espiritualmente, ¿qué es? Él, es Él quien lo va a mantener vivo. Es Jesús. No lo duden, no se confundan, no caigan en el engaño del enemigo. No se engaña a usted mismo diciendo que no peca y no engañemos a Dios. No, nosotros sí la embarramos. Pero Señor, ayúdame en mis debilidades, ayúdame con mis luchas, porque es difícil, porque estoy luchando con esto. Pero créalo, Él nos va a limpiar. El deseo de Él es ir limpiándonos. A veces creemos que es de la noche a la mañana. Es diferente para cada persona. Ore más. ¿Sabe qué hago yo? ¿Sabe qué hago yo con mis luchas? Oro más. Vengo más a la iglesia, me ocupo más en las cosas. Vengo a la oración de madrugada. Yo no vengo a la oración de madrugada porque quiero. No, yo vengo porque tengo luchas. Si no tuviera luchas, a lo mejor ni viniera. Pero tengo luchas.
Entonces yo vengo, no, yo no voy a dejar que el enemigo me envuelva y me enrede en su lazo para que yo deje de tener esa luz adentro. ¿Sabe quién puede apagar esa luz? Yo no la voy a apagar ahorita porque no quiero, pero solamente yo puedo apagarla. Solamente nosotros. Y sería el día más triste para nosotros y más triste para el Señor Jesús cuando uno de sus hijos se pierde, cuando uno de sus hijos deja de creer, empieza a enredarse y a creer que lo que lo hace salvo es su conducta. Lo que nos hace salvo a nosotros es Cristo, haber recibido su evangelio. Pero entienda, recibir el evangelio es el comienzo, la vida que comienza a ser transformada día, tras mes, tras año. Los tengo todos iluminados aquí. Día tras día, mes tras mes y año tras año, Él comienza a limpiarnos. ¿Por qué? Dice el versículo, lo voy a leer yo que aquí tengo mi propia linterna. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entiende que si hay un pecado que usted cree o usted piensa que es muy feo y Jesús no lo puede perdonar, ¿qué es lo que usted está diciendo acerca de la sangre de Jesús? Que no sirve. Que no sirve. No sirve porque ese pecado no lo puedo limpiar. Pero nosotros, los cristianos, somos los únicos que tenemos el gran gozo y la gran alegría de poder arrodillarnos para pedirle perdón. Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie para que oremos.